Buenos días. Gracias, señor alcalde, compañeros, compañeras de corporación, medios y público asistente. Si me permiten un momento, voy a leer el título de la moción como tal. Moción del Grupo Municipal Popular para fomentar el diseño y ejecución de espacios verdes de bajo impacto alergénico y con bajo consumo de agua. Quiero incidir especialmente en la palabra fomento. Significa eso que durante legislaturas anteriores y en esta misma legislatura se están haciendo cosas en este sentido. Y además me gustaría hacer un reconocimiento especial a los profesionales del Servicio de Parques y Jardines que, más allá de todas las legislaturas, desde su formación, dedicación y buen hacer consiguen que vivamos en una ciudad mucho más saludable y amable. Imaginemos que disponemos en este momento de un espacio de tiempo para dedicarlo a nuestro ocio, sin salir de nuestra ciudad. Son las 13:21 horas, hace un maravilloso día de otoño y me atrevo a asegurar que muchos de nosotros somos capaces de coincidir en nuestro pensamiento. Se trata de un espacio verde donde pasear en bici, caminar, leer un libro o entablar relaciones sociales con otros ciudadanos que compartan ese mismo espacio. Vivir en una gran ciudad ofrece ventajas, pero a veces resulta difícil acceder de forma sencilla y cómoda a esos espacios. En general, falta una visión amplia y una voluntad de integrar la naturaleza en la ciudad, evitando polarizaciones espaciales que aíslen dichas zonas. De ahí la importancia que tiene conservar los núcleos ya existentes y no solo eso, incrementarlos e interrelacionarlos. La OMS recomienda que los municipios dispongan entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Valladolid dispone de 17 metros cuadrados por habitante y 70 metros si consideramos la zona periurbana. Sin embargo, superar las recomendaciones e incluso multiplicarlas en decisiones que generan salud y bienestar a la población deben ser deberes que, como responsables políticos, figuren en nuestros proyectos para su obligado cumplimiento. La importancia de las zonas verdes y del arbolado en las ciudades radica en los efectos positivos que tienen sobre la población residente. Resultados de estudios realizados permiten establecer la asociación de la mejora de la salud física y la disminución de problemas de bienestar como el estrés en residentes urbanos que compatibilizan su vida con bosques y arbolado en sus barrios. La vegetación, por tanto, como moderadora de la contaminación a través de la captación, fijación y procesamiento de los contaminantes del aire, reductora de la temperatura, filtro de las radiaciones e incluso disminuyendo la contaminación acústica. No debemos olvidar el efecto restaurador de la naturaleza, más en una población que cada vez tiene hábitos más urbanos, con mayores distancias en sus desplazamientos y con menos tiempo de ocio. También debemos considerar la repercusión de la conciencia ecológica. La sensibilidad ambiental es asimilada a través del contacto con la naturaleza en los jardines que frecuentamos y en la sombra acogedora que nos proporcionan los árboles. Mención expresa merece el desarrollo de comunicaciones y relaciones sociales en espacios donde interactuar resulta mucho más satisfactorio, permitiendo así el enraizamiento de los individuos en sus barrios de referencia. Esta descripción casi idílica de lo que todos podemos desear en nuestra ciudad quiebra en algún aspecto. La presencia de esas zonas verdes con diferentes especies no resulta igual de beneficiosa para los distintos individuos. La polinosis o alergia al polen es una patología que se presenta estacionalmente. Podemos considerar, además, a las alergias como una de las grandes epidemias del siglo XXI, pudiendo llegar a afectar hasta el 40% de la población. La presencia del polen en la atmósfera está condicionada en gran medida por la época de floración de las plantas productoras, por lo que a lo largo del año varían los tipos de polen presentes en el aire que respiramos y su concentración. En invierno, el alérgeno ambiental más importante es el polen de las cupresáceas, sobre todo en febrero y marzo. La segunda quincena de marzo y la primera de abril florece el plátano de sombra y los niveles de polen atmosférico aumentan bruscamente. En el mes de mayo suele ser el de mayor riesgo para los alérgicos al polen. Ahí coinciden tipos polínicos como las gramíneas, el olivo, plantago. A partir de junio o julio, dependiendo de las regiones y de las provincias y de los barrios, y según la meteorología, descienden bruscamente los niveles atmosféricos de polen hasta el otoño, que es la época en que las especies que producen polen nunca alcanzan concentraciones muy elevadas. La reacción alérgica es causada frente a los pólenes que acceden a nuestro organismo a través de las mucosas, manifestándose con síntomas oculares como la conjuntivitis, nasales como la rinitis, bronquiales como el asma y cutáneos como la urticaria.
Una vez conocido el efecto de la salud en la población, es necesario considerar la importancia a la hora de establecer determinantes ambientales de la existencia de sistemas integrados de vigilancia y control de las concentraciones polínicas, por un lado, y de la difusión efectiva de esa información. Dado que en cualquier territorio la vegetación y el espectro polínico atmosférico están directamente relacionados, parece fundamental, si se quiere planificar una buena estrategia desde el punto de vista de salud pública, considerar la variabilidad, tanto aerobiológica como la epidemiológica. Las respuestas alérgicas de nuestro organismo a las numerosas especies anemófilas, es decir, plantas que se polinizan a través del aire, constituye una importante preocupación sanitaria, especialmente en las ciudades donde sumamos otros factores, como el de la contaminación atmosférica, y que suelen agravar este tipo de afecciones en la población, efectos que se intensifican de manera especial cuando coincide la máxima producción de polen con la falta de lluvias. De forma general, las especies más problemáticas son las gramíneas, las oleáceas, el olivo. Las primeras son muy frecuentes por la amplia distribución de este tipo de vegetales que engloba los jardines que hay, los campos, el propio césped, las malas hierbas en los solares, en los campos de cultivo. La segunda, no solo el olivo cultivado, sino también especies que utilizamos en nuestros jardines y parques, como los aligustres, fresnos y jazmines. Otras especies con pólenes muy alergénicos son el pino, el abedul, el ciprés o el plátano de sombra, muy habituales en nuestras calles y parques. Por tanto, la contaminación, el viento, la falta de humedad, las elevadas temperaturas facilitan que se incrementen los niveles de polen procedentes de estas especies. En resumen, son necesarias acciones encaminadas al control de las plantas productoras de alérgenos. Por lo tanto, el uso de plantas entomófilas, que son aquellas que se reproducen por medio de insectos. Su polen es mucho más pegajoso y, por tanto, se evita su difusión por el viento. Como he indicado anteriormente, cultivo de especies hipoalergénicas como los arces, los sauces, los chopos, algarrobos, moreras, etc. Evitar o minimizar las plantas anemófilas. Esos pólenes de pequeño tamaño se desprenden con gran facilidad y son dispersados por el viento. Diversificar cuidadosamente las especies vegetales, para evitar así la concentración de un solo tipo de polen. Planificar actividades de poda para poder disminuir la liberación de polen. Importantísimo garantizar la limpieza estricta de solares, cunetas u otros espacios abandonados que puedan convertirse en primavera en grandes focos emisores de polen de especies herbáceas. Se priorizarán métodos de limpieza que no utilicen chorros de agua para evitar ni chorros de aire para que se remuevan las partículas, sobre todo en la temporalidad en la que el polen eleva sus niveles. En este foro no quiero dejar pasar por alto el consumo responsable del agua de riego. Seleccionar especies que sean plantas autóctonas y a las que, no siéndolo, que tengan requerimientos de agua adaptados a la climatología local. Reducir y sustituir en lo posible las zonas de césped en los jardines. Existen plantas tapizantes, árboles y arbustos que requieren menor exigencia de riego. Diseñar jardines que nos permitan agrupar las plantas según sus necesidades de agua, para así poder establecer diferentes frecuencias de riego. Riego por aspersión o por goteo, ajustando el caudal y evitando el riego de pavimentos y la superposición en zonas de riego. Regar a las horas de menos calor, noche-madrugada, instalación de programadores, limitar el empleo de fertilizantes en verano y, por último, pero no menos importante, dentro de la promoción y la educación medioambiental, el disponer en la página web del Ayuntamiento de Valladolid de la información a los ciudadanos que deseen adoptar dichos criterios en los espacios verdes que puedan gestionar, ya sean jardines privados, espacios de viviendas unifamiliares o huertos urbanos.